Buenos días, bienvenido a la Academia de Pintura Nunca es tarde. Hoy os voy a presentar los materiales básicos y el procedimiento, el protocolo para pintar con óleo. Empecemos con los colores. Lo mejor para empezar es una paleta básica. En este caso yo recomiendo estos 5 colores más el blanco 6 colores. Si bien hay muchas marcas disponibles, yo recomendaría que sea una buena marca pero básica. En España pues tenemos Titán, tenemos acceso también a la marca Talens. Los básicos de Titán pues la serie Goya, los básicos de Talens la serie Van Gogh. Winsor & Newton es por ejemplo el azul que tengo, también es una buena marca inglesa. En este caso yo tengo Rembrandt, pues porque he ido avanzando, digamos, con los años y me gustan los acabados de los cuadros, darlo con óleos de buena calidad. Pero para las manchas, perfectamente podría utilizar el amarillo ocre de Van Gogh, o podría utilizar pues también el siena tostada de Van Gogh, este azul ceruleo de Van Gogh. No es exactamente el mismo tono, pero también me vale. En un momento dado puedo utilizar este rojo permanente. O incluso este magenta. Pero lo que sí es importante, vamos a empezar con una paleta muy básica. Vamos a poner un poquito de cada color. Me gusta ordenarlos de la siguiente manera. A la derecha lo más claro, a la izquierda lo más oscuro. Empiezo por el blanco. El lado derecho de la paleta. Vamos a ver que se vea bien. Voy a intentar no hacer un montículo, sino intentar ponerlo de manera alargada. Vamos a intentar ponerlo de manera tubular para que me cunda más. Vamos a ver... lo más alargado posible. Vale, es un tubo grande y es difícil aplicarlo, además lo tengo muy gastado. Con el amarillo va a ser más fácil. Vamos a ver. Abajo arrastrando. ¿Por qué los pongo así? Para tener la mayor superficie posible de pintura limpia. Porque de otra manera, sobre todo en los comienzos, podría ensuciar mucho veréis que los pigmentos como el carmín o el azul tiñen mucho, por lo tanto no hace falta poner demasiada cantidad. Así que vamos a gastar bastante ocre, bastante blanco. Bien, pues esta sería mi paleta básica. Para que lo veáis tal como yo lo estoy viendo, yo pinto así. Es costumbre entre los pintores usar siempre la misma escala de color. Veamos tema de disolventes. Licking, esencia de trementina, aguarrás puro o aguarrás limón. Es lo que recomiendo. Para nada recomiendo aguarrás símil. Jamás. Aguarrás símil jamás. Bien, para que veáis. Los aguarrás usados los guardo después de usarlo porque decanta la pintura en el fondo y puedo volver a reciclar parte del disolvente limpio. ¿Ves? Esta parte está limpio. Dentro, en el fondo, tengo cantidades importantes de materia. Este fondo que queda aquí se puede utilizar para mancha. Es un color, un gris verdosillo muy neutro que se puede utilizar para manchar, para sombras. Al fin y al cabo son pigmentos de óleo.
Bien, aquí lo mismo. Este está más limpio y podría utilizar toda esta parte. Esto es esencia de trementina, mucho mejor que el aguarrás, más puro. Esta es una esencia de trementina de mayor calidad, específica para bellas artes. Esta es más industrial. Y el leaking es lo que yo no conocía cuando empecé a estudiar cuando era pequeño. Se utilizaba únicamente el aceite de linaza o de lino y el aguarrás. Hoy en día el leaking o los mediums, este en particular es un gel muy cómodo, acelera el brillo y el secado, pintas en un día con óleo, prácticamente al día siguiente está totalmente seco si no hay un emplaste grande. En una capa de pintura normal pintas por la mañana y por la noche puede estar seco y puedes seguir pintando encima. Acelera el secado, mejora el brillo. Uso también aceite de linaza si quiero una pintura más clásica, más tradicional, una pintura con un movimiento del pincel, ya lo veremos, mucho más... la palabra es suntuoso, es oleoso, la palabra es más aceitoso la pintura, pero una experiencia muy gratificante. Ahora bien, tarda en secar un poquito más. Así que lo que recomiendo es leaking para empezar y un poquito de aguarrás. Aquí tengo unos recipientes, estos están bastante castigados, se han ido secando los leakings, se ha ido secando el aceite, pero me permitiría, por ejemplo, tener en uno de los dos lados, lo suelo hacer, tener aceite y en el otro el leaking, y pinto simultáneamente con ambos tipos de mediums. Luego existen unos medium líquidos, luego tenemos también un tipo de aguarrás sin olor. Yo personalmente prefiero el aguarrás limón o el aguarrás puro, ya que me permite darme cuenta si estoy saturando el ambiente de disolvente. Por supuesto, no tiene ni qué decir que hay que pintar en un sitio ventilado. No se puede pintar en un sitio cerrado con óleo, ni se debe pintar en un aula con 40 personas, como me ha pasado, que pretendían, un aula sin ventanas, solo una puerta, pretendían que allí se trabajara con óleo. Me ha pasado en un centro de mayores y me negué en rotundo desde el primer momento. Intenté acostumbrar a los usuarios del centro a que pintaran con acrílico, porque me parece una barbaridad tremenda pintar con disolventes en espacios cerrados. Muchos de los usuarios igualmente traían aguarrás símil, que es sumamente tóxico. Luego voy a necesitar, por supuesto, un trapo tipo toalla y un trapo de algodón. Vamos a ponerlo aquí para que veáis cómo proceder de manera limpia a la pintura al óleo, porque se puede también. ¿Me veis con guantes? Realmente yo uso los guantes solo para poner la pintura. También os he enseñado los disolventes con los guantes, pero para poner la pintura. En el momento de coger el pincel yo me quito los guantes. Me gusta la experiencia directa con la pintura. Pero es cierto que mirad cómo se han quedado los guantes de tocar los tubillos. Yo no me puedo permitir que me quede pintura, que la pintura al óleo, otra de las cosas que tiene, que ciertos componentes, ciertos pigmentos son metales, y metales pesados. Hay níquel, hay cadmio, hay plomo. No me puede quedar eso entre las uñas, entre las huellas dactilares, y luego hacer algo en la cocina. No me lo puedo permitir. Entonces uso guantes para poner la pintura en la paleta. Luego me quito los guantes para proceder. Intento pintar de una manera limpia. Vamos a quitar los guantes. Bien, el leaking lo agito un poquito antes siempre de empezar. Puedo o ponerlo en el cacharrito, como os he dicho. Este cacharrito es muy cómodo porque se engancha en el filo de la paleta. Lo puedo poner aquí. Suele estar aquí, ¿vale? Lo voy a poner así para que lo veáis mejor. O lo pongo directamente en la paleta, como queráis. Si no tenéis cacharrito, vamos a hacerlo sin cacharrito. Voy a poner un poquito de leaking. Una tablilla de pruebas. Esta tablilla tiene gesso. Ya he explicado que hay que preparar los formatos. Cartón duro, lienzos de algodón, de lino.
sintéticos vamos a poner gesso. Vamos a añadir unas capas extras, en este caso yo he puesto una. Si queréis un acabado pulido, pues ponéis, dicen los protocolos, hasta 3 capas y vais lijando entre capa y capa con lija fina. Yo con una capa de gesso me gusta como queda. Se puede aplicar esa capa de gesso con brocha, con paletina, se puede aplicar con espátula, espátula grande, se puede dejar con texturas incluso. Y mi aguarrás y el trapo. Bien, vamos a proceder a pintar con óleo. Lo primero, no cojo el pincel de aquí, así se cogen los lápices. Así se escribe o se dibuja, pero no se pinta así, jamás se coge el pincel así. El único momento en el que se puede coger el pincel más cerca es un pincel mega fino para hacer un detalle. Y ni aun con eso se coge, jamás se toca la parte metálica del pincel. Se pinta desde atrás. Si necesitas algo a detalle te apoyas y pintas apoyado desde atrás para tener más recorrido. Si veis pintores clásicos pintando, hay fotos de Monet, por ejemplo, o de Cézanne, pues que están pintando a prácticamente 1,5 metros del caballete cogiendo el pincel del final. Hay que tener movimiento en la muñeca, hay que tener movimiento en el trazo. Cuanto más grafismo tengas suelto, más suelta será tu pincelada. No cojas el pincel así, coge el pincel a media altura, coge el pincel atrás, ten gracia a la hora de moverlo. Bien, cuando empiezo a hacer mezclas, siempre empiezo mojando en aguarrás contra las paredes del botecito, muevo un poquito para quitar el chorreo. Luego en mi trapo de toalla me sirve para esto. Voy tocando y voy liberando cantidades innecesarias de disolvente o de pigmento. Bien, ahora voy a coger un poquito de líquido para voy a poner al lado del color que voy a utilizar. Vamos a empezar por este caso, pues mira, azules, aunque sean los que más manchas, pero para que veáis. No cojo de encima, cojo de esta parte que he puesto, por eso lo he puesto así, para ir cogiendo de a poco y mantener limpio la mayor cantidad de pintura posible. Y ahora voy a tocar en el sitio donde voy a hacer una mezcla, y no voy a hacer una mezcla así de grande, que la podría hacer una mezcla de unión entre ambos. Que quiero seguir avanzando en tonalidades claras, sigo al lado. Vamos a coger un poquito más de blanco, en este caso con un poco de líquido, y voy a poner al lado un poquito y voy a seguir mezclando. Bien, ya tengo 3 tonos. Quiero llevarlo hacia los turquesas. Bien, tengo 2 opciones, el pincel de los claros o con este mismo pincel. Vamos a ver cómo se limpia esto sin ensuciar demasiado el aguarrás. Mojo en el aguarrás sin tocar el fondo y ahora me vengo a mi trapito y aprieto una pincelada y otra encima, una pincelada y otra encima. Mojo, vuelvo a hacer lo mismo, una pincelada encima y otra aquí. Ya tengo el pincel bastante limpio, sin haber ensuciado el aguarrás, para, por ejemplo, coger una pizquita de ocre de abajo, traérmelo al lado, no encima, porque he hecho a perder el color que ya tengo creado. Y ahora, un poquito de este color lo puedo, pues, traer al lado de este. Y voy haciendo una tonalidad nueva. Vale, limpio. Si veo que me ha quedado muy mojado es que tengo bastante disolvente en el pincel, lo voy limpiando en la toallita. Mojo, todavía no es el acto de remover, ensuciar el aguarrás a la primera de cambio. Con los años he visto que no es práctico. Lo que es práctico es ir limpiando. Si quieres pintar con óleo, de la manera... si quieres ir pintando de la manera más limpia posible, lo suyo es que también procedas de manera limpia. Vamos, por ejemplo, ¿que tengo que hacer más cantidad de mezcla? Pues nada, vamos a coger más azul entonces, limpio. Con mi pincel un poquito limpio, no está totalmente limpio, pero he quitado la mayoría de disolvente. Voy a coger más azul y me lo voy a traer encima. Tengo este mismo color, pero en mayor cantidad. ¿Que aún necesito más cantidad? Vuelvo a proceder. Por eso pongo el color, como os decía,
como en una pasta de dientes alargada, como un tubito alargado, para ir cogiendo sin ir ensuciando cantidades de pintura innecesarias. Voy a limpiar un poco. Voy a volver a coger más pintura. Ahí, por ejemplo, ya tengo un tono mucho más parecido a los azules Prusia. Vale, me gusta el tono, lo pruebo. Vale, ya que estamos probando, probemos pinceladas. Pincelada normal, cargo pintura, pongo pintura. Bien, pincelada diluida, cojo más leaking y con bastante más leaking doy veladura. Ahí lo tenéis, mismo color, pero en diluido. Cuando estuviera seco esto, veríais que al pasarlo por encima genera un tercer color también y una transparencia de fondo. Voy a hacer una cosa, tengo este pincel manchado de blanco, voy a pasarlo por aquí encima. Bien, ahí tengo una transparencia interesante que me ha generado el pasar por encima de un color diluido una cantidad de otro color. Vamos a probar, pincelada circular. Ahí tengo otro color. Vamos a probar. Aquí tengo otro. Bien arrastrado. ¿Habéis visto esto? Que lo conté en el que se hacía con las tizas, con los pasteles, en dibujo libre. Pero es muy interesante aprender esto desde ya. En la base de la pintura moderna, arrastrar colores. Bien, arrastrar es esto. Ponemos un color aquí, un pegotillo, ¿vale? Y limpio pincel. Y con mi pincel limpio, en vez de coger el pincel así, lo cojo así. Pongo el pincel encima o en una parte de las cantidades de pintura, en este caso voy a poner antes para arrastrar todo, y me lo voy a arrastrar por encima de este a ver qué pasa. Ahí lo tenéis. Tenemos el ocre y ahora esta parte es una parte muy interesante porque tenemos los dos colores. Ocre con azul encima arrastrado. Vamos a arrastrar el azul desde aquí y ahora veréis. Vamos a poner una cantidad, vamos a limpiar. Pincel limpio. Podría meter más leaking si lo quiero. Ahí tenemos todo arrastrado. Si a su vez vuelvo a recoger, que se llama la parte que ya ha arrastrado una pincelada, pues me va generando una serie de efectos. Esta zona de mezcla entre el ocre y el azul se dice que hay pertenencia del color. El azul está en el ocre está en el azul. Esa es la base de la pintura moderna. Trapo de algodón normal, limpiar lo que yo quiera. Por ejemplo, no quiero ahí esta pintura, este trazo. Mira, puedo o mojar en el disolvente, en el aguarrás o en el leaking. Cojo un poquito de leaking, lo muevo en la paleta y ahora con mi trapo con leaking puedo hacer esto. Ahí lo tengo, limpio. O, si no limpio del todo, he quitado o he corregido lo que he querido, ¿vale? Pero sí podría quedar limpio si quiero. Eso es lo bueno de la maniobrabilidad que tienen los óleos. Con el acrílico no se podría hacer esto, pero con el acrílico lo que hacemos es pintar encima y ya está, porque ya estaría seco en 5 minutos. Bien. Estos son entradas y salidas que yo puedo generar a mis formas gracias a usar el trapo. Efectos, pertenencias, puedo generar bastantes cosas.